cuanto a mi Dios, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Oh sí, Señor, en esta mañana, Dios, nosotros queremos decirte, Dios, solo a ti, Señor, nosotros clamamos, solo a ti te reconocemos como el Dios de nuestra vida, Señor. Nuestras oraciones son para ti, Señor. Hoy te damos gracias, Jehová de los ejércitos, porque tú vas delante de nosotros abriéndonos caminos, Señor. Gracias, bendito Dios, porque hoy, Señor, nosotros podemos decir que nuestra alma ha sido redimida por ti, Señor. Gracias por la paz que has traído sobre nosotros, Señor. Gracias porque has puesto temor en nosotros, Señor. Por eso con cánticos y alabanzas hoy nos acercamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. como David danzaba, así como David fluía
como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré. Solo a ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré. Solo a ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Me gozaré, 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 gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Santo, 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 digno, 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 digno. Me gozaré, 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 gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Guardaré tu palabra para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Oh sí, Señor, hoy queremos darte muchas gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es tu palabra la luz para nuestro camino, Señor. Gracias porque es tu palabra la que nos da ese entendimiento, Señor. Es tu palabra, bendito Dios, la que permite, Señor, que nosotros hagamos lo que a ti te agrada, Señor. Por eso hoy te alabamos y te glorificamos. Te pedimos que hoy, Señor, llenes mi vida con ese aceite tuyo, Dios. Que coloques en mí, Señor, de tu espíritu, Señor, y que me uses para entregar tu palabra a tus hijos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Me esfuerzo con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer
Escogido fui por tu gran amor, volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Oh, 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 Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Oh sí, amado Dios, en esta mañana, Señor, nos acercamos delante de ti con un corazón contrito y humillado, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. Por eso hoy confesamos nuestros pecados y te pedimos que nos laves y nos limpies, Señor, de toda maldad y de todo engaño. Hoy oramos ante ti, Señor, declarando que tu pueblo levanta y sacrifica cánticos de alabanza para ti, Señor. Hoy nos alegramos en tu presencia, nos regocijamos en tu presencia. Hoy te invocamos a ti, Señor, y declaramos que este es un culto lleno de tu presencia. Amén.
Gloria a Dios. Vamos a abrir la escritura en Salmo 40, versos 1 y 2. Vamos a mirar en la Reina Valera, como dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Vamos a mirar ahora en traducción en lenguaje actual. Toda mi esperanza la tengo puesta en Dios, pues aceptó atender mis ruegos. Mi vida corría peligro y Él me libró de la muerte. Me puso sobre una roca, me puso en un lugar seguro. Oh sí, Señor, hoy queremos darte muchas gracias por tu presencia en medio de nosotros. Hoy estamos orando, Señor, para que seas tú enseñándonos la palabra, para que seas tú abriendo la escritura, para que seas tú, bendito Dios, dándonos la revelación de tu Santo Espíritu, Señor. Hoy declaramos que recibimos este alimento tuyo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Bueno, este es un pasaje que nos está hablando de un momento que vivió David, y nosotros vemos aquí cómo David esperó pacientemente en Jehová, y la palabra nos dice que cuando uno espera pacientemente, uno se inclina, ¿sí? Delante de Dios en oración, y Dios oye nuestro clamor. Y cuando el Señor oye nuestro clamor, Él empieza a obrar sobre nuestras vidas. Creo que todos nosotros como hombres hemos sentido ese cansancio emocionalmente que puede llegar a nuestras vidas. La palabra de Dios nos habla acerca de un cansancio que vivió Elías, donde él llegó a tal punto que dijo que quería morir. ¿Por qué llega el hombre a ese punto? Porque a veces los hombres somos muy impacientes todos y queremos que la respuesta de Dios sea inmediata. Pero cuando nosotros leemos la escritura, leemos la palabra, nosotros nos damos cuenta que Dios no obra inmediatamente. El Señor hace que la respuesta se demore, Él retarda su promesa, y a veces uno puede sentir cansancio, desfallecimiento por estar esperando la respuesta. Pero el Señor, cuando permite estas situaciones en nosotros, Él lo que quiere no es que haya cansancio en nosotros. Él lo que quiere es que nosotros le respondamos a Dios con oraciones. Esas oraciones que nos fortalecen, esas oraciones que nos llevan a buscar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, que nos llevan a acercarnos a Dios. Cuando nosotros los hombres oramos, somos fortalecidos, el cansancio se va, la incredulidad es quitada. Eso hace en nosotros la oración. ¿Por qué es tan importante la oración? Porque la oración es la fortaleza para nuestro espíritu, para el hombre espiritual. Cada vez que nosotros oramos, nuestro espíritu se fortalece en el Señor. O sea, nuestro espíritu se ensancha, nuestro espíritu toma fuerzas, nuestro espíritu se alienta. Y cuando esto sucede, nosotros podemos vivir las situaciones que estamos viviendo confiadamente, ¿sí? Podemos estar seguros. ¿Por qué? Porque no estamos esperando en nuestras fuerzas, sino que estamos esperando en el poder de Dios, en los milagros de Dios. Todos los momentos difíciles, las pruebas que pueden llegar a nuestras vidas, nosotros no los podemos impedir.
Lo que sí podemos hacer nosotros es controlar nuestras reacciones en medio de esas situaciones. ¿Sí? Eso es muy importante. Nosotros tenemos que evitar que las situaciones nos destruyan. Nosotros tenemos que evitar que las situaciones nos hagan perder las fuerzas, nos lleven a la desesperación. Nosotros tenemos que entender que cada situación que vivimos nosotros, el Señor la permite. ¿Para qué? Para formar algo en nuestras vidas. ¿Sí? Siempre sucede eso. Y el Señor lo que está buscando en cada hombre y en cada mujer es que descansemos absolutamente en Él. Cuando nosotros descansamos en Él, nosotros vamos a poder controlar las reacciones que tengamos en nuestras vidas. Y entonces nosotros entendemos que lo mejor para cada persona es descansar en Dios, por más difícil que parezca la situación, por más imposible que parezca que pueda suceder algo bueno, nosotros tenemos que creerle a Dios. En este pasaje que estamos leyendo del Salmo 40, David estaba viviendo una situación que lo tenía en el pozo profundo, en el pozo de la desesperación. Él estaba allí metido, allí. Y mire, le aseguro que ninguno de nosotros quiere estar en ese pozo, pero el Señor nos permite a sus hijos vivir esos momentos donde uno quiere gritar, donde uno necesita que lo ayuden, donde uno quiere salir de allí. David estaba pasando por esa situación. David estaba sintiendo todas estas cosas. Sí, él sentía que ya no podía más. Y creo que nosotros, como hijos de Dios, las hemos experimentado. A nuestras vidas pueden llegar problemas familiares, económicos, enfermedades propias o de otros, escasez, peligro. Pero David nos da una enseñanza para que cuando a nosotros nos lleguen este tipo de circunstancias, nosotros no nos quedemos solo en el lamento, ¿sí? Nosotros tenemos que creer en el Señor. Porque cuando nosotros creemos en el Señor, nosotros vamos a poder descansar. Y mire, este versículo 1 nos está diciendo a su inicio, pacientemente esperé a Jehová. Eso es lo que está diciendo el rey David. Y nosotros tenemos que usar la paciencia en medio de cada circunstancia que vivimos. Porque cuando nosotros sabemos esperar, esto nos hace superar las situaciones. Siempre que nosotros esperemos, nosotros vamos a poder superar las situaciones. Esperar no significa que seamos hombres pasivos, no. Y que entonces que sea Dios el que haga todo. No, así no puede ser. Tenemos que tener una espera activa. ¿Qué quiere decir esto? Una espera en fe, ¿sí? El Señor quiere que nosotros en todo tiempo le creamos a Él. Esta es la clave para nosotros los hijos de Dios, creerle a Dios. En Génesis capítulo 15, versículos 6 y 7, Abraham hace una declaración hermosa, ¿sí? Una declaración que vamos a mirar. Génesis 15, 6, 7. Mire lo que dice aquí. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Aquí encontramos un pasaje muy maravilloso, ¿sí?
que nos habla acerca de la paciencia, de saber esperar. Por eso lo que dice aquí la palabra es que creyó a Jehová. El Señor quiere que en medio de cada circunstancia que experimentemos nosotros, le creamos a Dios. Cuando experimentamos situaciones muy buenas, poderosas, maravillosas, siempre nosotros decimos Dios, Dios, Dios. Pero cuando estamos pasando por una circunstancia difícil, ahí nos sentimos solos y pensamos que Dios no está en medio de esa circunstancia. Pero el Señor quiere que nosotros entendamos que en toda circunstancia Él está con nosotros porque somos sus hijos. Y cuando nosotros entendemos eso, nosotros crecemos en nuestra fe. Nosotros desarrollamos nuestra fe. Y el Señor, cada vez que mira a sus hijos, Él los quiere ver llenos de fe, con creencias establecidas en la vida, con esas palabras, con esos hechos de fe. Al Señor le agrada esto. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros nos movemos en fe, quiere decir que le creemos a Dios. Quiere decir que nosotros sabemos quién es nuestro Dios, que es un Dios que es poderoso para hacer milagros, para hacer maravillas, que es un Dios bueno, que es un Dios misericordioso. Mire, la fe de Abraham es tremenda, ¿sí? La fe que él maneja es una fe muy poderosa y es importante que nosotros, como hijos de Dios, usemos esa fe. Mire, el Señor, cada vez que habla, el Señor habla para levantarnos y el Señor pone promesas sobre nuestras vidas. Y esto Abraham lo entendió y por eso Abraham fue muy fortalecido, porque las charlas que él tenía con Dios, él veía todo lo que Dios quería hacer en él, todo lo que Dios le entregaba, todo lo que Dios le enseñaba. Y cuando nosotros miramos nuestra propia vida, nos damos cuenta que nosotros también experimentamos eso que experimentó Abraham. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído en Él, hemos esperado en Él y nosotros hemos visto las manifestaciones gloriosas de Dios. En cada circunstancia hemos visto ese poder maravilloso de Dios. Hemos visto cómo el Señor se ha revelado a nuestras vidas, cómo el Señor se ha mostrado en medio de cada situación, por más difícil que parezca, por más difícil que haya sido. Y vamos a irnos a Efesios capítulo 3, versículo 20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Nosotros tenemos que entender que Dios tiene el poder para hacer mucho más de lo que nosotros pedimos. ¿Cuál es nuestra necesidad? Dios tiene el poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Que tengo una enfermedad, que estoy pasando por un tiempo de pérdida, por una traición, por una muerte, por un duelo. Dios tiene el control de todo. Y Él sacará lo mejor de esa situación para bendecirnos. Así es de poderoso nuestro Dios. Ese Señor que nosotros tenemos en nuestra vida es un Dios que no se compara con ningún otro. No hay otro como Él. Nuestro Dios es un Dios bueno y un Dios misericordioso. Y mire, dice entonces aquí la palabra que cuando esperamos pacientemente en Él, Él se inclina y oye nuestro clamor. Él es como decir, mire, Él se pone su oído y empieza a escuchar el clamor, la oración
que estamos haciendo. Y vamos ahora al verso 2. El verso 2 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. El Señor quiere que nosotros esperemos en Él, ¿sí? Eso busca el Señor. Para que nosotros salgamos de ese pozo de la desesperación, de ese lodo cenagoso, tenemos que esperar en Él. Pero ¿cómo esperamos nosotros en Él? Obedeciéndolo. Al Señor hay que obedecerlo, ¿sí? Al Señor nosotros tenemos que obedecerlo en todo lo que Él nos diga. Josué tenía una gran misión: poseer la tierra que Dios le había dicho que le iba a dar. Por eso en Josué 1, versículos 6 y 7 dice: esfuérzate y sé muy valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que está escrito. Moisés, te mando, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mire, acá encontramos algo muy poderoso, y es que nosotros tenemos que cuidarnos de obedecer a Dios en todo lo que Él nos diga. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Josué, que lo obedezca en todo lo que Él le diga. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos eso, vamos a ver la mano de Dios operar en nuestras vidas. Y cuando la mano de Dios opera, vamos a descansar en Dios. ¿Por qué descansamos? Porque estamos obedeciendo a Dios. Porque estamos esperando en Dios, obedeciéndolo. Y entonces cuando nosotros le mostramos obediencia a Dios, el Señor obra poderosamente. Nosotros, en medio de las circunstancias, no podemos sino darle gloria a Dios, así sean circunstancias difíciles. Nosotros siempre tenemos que darle la gloria a Él. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Dios le hizo una declaración de amor a un hombre, a Abraham. ¿Por qué le hizo esa declaración? Porque Abraham esperó pacientemente en las promesas de Dios. Abraham, dice la palabra de él, que él le daba gloria a Dios en todo momento. Así la situación fuera difícil, fuera dura, Abraham le estaba dando la gloria a Dios. Y esto es lo que debemos hacer nosotros, darle la gloria al Señor. Sí, el Señor busca eso. No podemos ser incrédulos en medio de las situaciones difíciles, porque creer en las situaciones donde estamos pasándola bien y estamos recibiendo las bendiciones es muy fácil, pero también tenemos que creer cuando estamos pasando esos momentos difíciles, allí también tenemos que creer. El Señor quiere que nosotros estemos seguros de que Dios cumple sus promesas. El Señor quiere que en momentos de difíciles circunstancias nosotros levantemos las manos a Él, glorifiquemos a Dios, lo exaltemos, que nosotros nos postremos ante Él, que nosotros le creamos a Dios. Mire que Abraham, el Señor le hizo la promesa de tener un hijo, pero pasaron 25 años y no sucedía nada. Y él se veía viejo, los años seguían pasando y parecía que la situación era muy complicada. Pero mire, el secreto de Abraham, ¿cuál fue? Que él esperó pacientemente a Jehová, dándole la gloria, glorificándolo. Así fuera todo más difícil. Nosotros tenemos que reconocer a Dios. Y cuando nosotros decimos que reconocemos a Dios, le damos el honor, le damos la alabanza, le damos la gloria. Reconocemos lo que Él es. Y cuando nosotros conocemos a Dios, nosotros le vamos a hablar con amor, le vamos a hablar con ternura, no con exigencia. Tú tienes que hacerme esto, Dios, no. Le vamos a pedir con misericordia,
¿sí? Le vamos a pedir, reconociendo que Él es el que tiene el poder y que nosotros no. Y que nosotros somos los que necesitamos. Dios no necesita de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Por eso nosotros somos los que tenemos que ir donde Dios. Nosotros somos los que tenemos que tener una relación con Dios. Nosotros somos los que tenemos que fortalecer nuestra fe en todo tiempo, sea un tiempo bueno, sea un tiempo malo, de enfermedad, de escasez, de salud, de bienestar, ¿sí? En todo tiempo nosotros tenemos que fortalecernos. Y mire que cuando Dios le dio la promesa a Abraham de que tendría un hijo, Abraham no miraba las circunstancias. Él no miraba lo que sus ojos le mostraban. Él decidió creerle a Dios a pesar de las circunstancias, ¿sí? Él pasaba y pasaba el tiempo, pero él le creía a Dios. Él estaba esperando absolutamente en Dios. Y allá tenemos que llegar nosotros, porque cuando nosotros tenemos la fe de Abraham, el Señor cumple lo que nos prometió, ¿sí? Por eso fue que ya le llegó el hijo a Abraham, ¿sí? Vino ese hijo que tanto él le pidió y el Señor se lo entregó. Pero mire, después vino un tiempo donde el hijo empezó a crecer y Dios viene y le dice a Abraham, sacrifícamelo. Esto fue lo que Dios le pidió a Abraham. Y uno dice, uy, Dios mío, le estaba diciendo, sacrifícalo. Y mire, vamos a mirar en Hebreos 11:19, lo que dice. Hebreos 11:19. Miren lo que dice. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra? Abraham fue probado y él tenía que ofrecer a Isaac en sacrificio, ¿sí? Tenía que demostrarle ese sacrificio a Dios. El Señor se lo estaba pidiendo, pero en Isaac había una promesa para Abraham, y era que en Isaac él tendría descendencia. Entonces, mire, por eso Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios podía levantar aún de entre los muertos a su hijo. Y mire esta fe tan tremenda, porque a eso es a donde el Señor nos quiere llevar a nosotros, a que nosotros no miremos tanto las circunstancias, sino que miremos a Dios y que nosotros recordemos todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque el Señor se ha manifestado poderosamente en nosotros, y que le creamos a Dios, ¿sí? Que le creamos las promesas que Él nos ha hecho y que vivamos por esas promesas, que nosotros nos movamos en esas poderosas promesas. Mire, y cuando uno lee esto, Abraham sabía que Dios tenía el poder para levantar a su hijo de entre los muertos. Por eso fue que él estuvo dispuesto a sacrificarlo. Y qué bonito que nosotros entendamos esto, que nosotros tenemos que aprender a glorificar a Dios, a esperar pacientemente en Dios, a creerle que Él tiene el poder para sanar, para proveer, que Él es poderoso para hacer absolutamente todo. Dios tiene ese poder. Mire, el Señor quiere que nosotros aprendamos de Abraham, como él siempre terminaba dando gracias a Dios. Así todo fuera difícil. Nosotros tenemos que aprender estas actitudes que habían en Abraham. Agradecerle a Dios por las cosas buenas que nos permite vivir, pero también por las malas. Agradecerle a Dios por la salud, pero también por la enfermedad. Agradecerle a Dios porque
tenemos que comer o porque no tengamos que comer. Nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Él. Mire, recuerde que Jesús tenía una gran multitud para alimentar y dice la palabra que solo tenía 5 panes y 2 peces. ¿Y qué hizo Jesús con esos 5 panes y esos 2 peces? La palabra dice que Él se levantó y dio gracias a Dios y oró. ¿Y qué pasó? Se multiplicó. Mire, el Señor Jesús nos enseña, nos da secretos. En medio de las circunstancias nosotros tenemos que orar, no pidiéndole a Dios, sino dándole gracias al Señor, bendiciendo esa situación que estamos viviendo, presentándola delante de Dios y levantarnos así como Jesús y darle gracias al Padre. Y el Señor va a obrar los milagros, los prodigios y las maravillas. Recuerde que cuando Jesús llegó y vio a su amigo Lázaro en la tumba, Jesús dio gracias al Padre, glorificó al Padre. ¿Y qué dice la palabra? Que Lázaro resucitó. Dar gracias a Dios por anticipado llama la atención de Dios. ¿Por qué? Porque sí, ¿qué significa darle gracias a Dios en medio de las circunstancias difíciles que estemos viviendo? Que tenemos fe. Y cuando nosotros tenemos fe, eso llama la atención de Dios. Nosotros tenemos que movernos en fe. No espere a que la respuesta se vea. Empiece a dar gracias a Dios sin que haya sucedido la respuesta. Empiece a declarar el milagro, empiece a declarar la obra de Dios, porque cuando nosotros hacemos eso estamos reconociendo que tenemos un Dios, que lo conocemos, que sabemos que Él es nuestro Padre, que sabemos que Él es ese Padre que nos ama, que es ese Padre bueno y misericordioso. Siempre las actitudes de fe van a llamar la atención de nuestro Dios. Siempre que nosotros nos movamos en fe, el Señor va a ser movido. Cuando usted mira todos los hombres de la Biblia, usted se da cuenta que ellos siempre experimentaron episodios de fe. ¿Y qué pasaba cuando manifestaban esos episodios de fe? Sucedían los milagros, los prodigios, las maravillas, ¿sí? Se desataban sobre las vidas. Entonces, estos versos son claves para nosotros. Toda nuestra esperanza debemos tenerla puesta en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor acepta nuestras oraciones, nuestros ruegos, y que si hemos estado en tiempos de peligro, el Señor nos ha librado de la muerte. Nos ha puesto sobre una roca, nos ha puesto sobre un lugar seguro. Por eso confíe sinceramente en el Señor. Y cuando nosotros confiamos en Él, nosotros vamos a orarle a Él. Y cuando le oramos, el Señor nos va a sacar de ese pozo de la destrucción, nos va a sacar del barro, del lodo. Y la palabra dice que Él nos pone sobre roca. Y cuando nosotros estamos sobre la roca, estamos sobre tierra firme. Y cuando estamos en tierra firme, ¿cómo podemos andar nosotros? Con seguridad. Sí, siempre vamos a estar con seguridad. Y la palabra, mire, es bien clara. Ella nos describe los pasos que tenemos que dar nosotros con nuestro Dios para que nosotros agrademos al Señor, para que nosotros con nuestros actos, con nuestras palabras, con las cosas que hacemos, nosotros atraigamos a Dios. La incredulidad no atrae a Dios. Eso a Dios no lo atrae. Todo lo contrario, hace que Dios se aleje. Si usted quiere que Dios escuche su clamor, muévase en fe, empiece a declarar cosas sobrenaturales y poderosas, porque cuando nosotros declaramos lo sobrenatural y lo poderoso, estamos hablando del Dios que tenemos, un Dios que hace maravillas, que hace prodigios, que hace señales,
un Dios que puede hacer absolutamente todo, porque Él tiene el poder. Hacia allá es hacia donde el Señor nos quiere llevar. Bueno, vamos a darle muchas gracias al Señor. Amado Dios, estoy alabando y bendiciendo tu nombre. Estoy dándote gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias porque tú bendices, Señor, el trabajo de nuestras manos. Gracias porque tú no nos haces faltar nada. Gracias porque hoy podemos traer delante de ti, Señor, nuestras ofrendas. Y yo te pido que bendigas hoy las ofrendas de tus hijos, los sacrificios de tus hijos. Bendice, Señor, los diezmos que tus hijos presentan, Señor. Bendícelos. Trae multiplicación sobre sus vidas. Asimismo, Señor, hoy nos acercamos a ti dándote gracias. Gracias, Señor, por cada situación que vivimos. A veces son situaciones muy difíciles, son a veces situaciones insoportables que causan mucho dolor, que aún pueden traer a nuestras vidas mucha tristeza, pero tu palabra es clara y nos dice que pacientemente esperemos en Jehová. Y hoy, Señor, nosotros, tu pueblo, te decimos, Señor, con paciencia estamos esperando en ti. Con paciencia estamos esperando, Señor. Hoy nos inclinamos ante ti y te pedimos que escuches nuestro clamor, Señor. Sabemos que a veces vienen situaciones muy difíciles que nos sumergen en ese pozo de la desesperación, así como dice tu palabra, en ese lodo cenagoso. Nos meten, pero también sabemos algo, Señor, y es que tú puedes poner nuestros pies sobre peña y tú puedes levantarnos, Señor. Tú puedes hacer, Señor, que nos ocurra lo más maravilloso, Señor, cuando tú empiezas a desatar esos milagros sobre nuestras vidas. Y nosotros empezamos a ver lo sobrenatural, empezamos a ver a nuestro Dios actuando, manifestándose sobre las circunstancias y venciendo las circunstancias, dejándolas atrás y mostrándonos tu gloria, Señor. Esa gloria que solo podemos experimentar contigo, Señor, porque solo se experimenta contigo, con el Dios verdadero, con el Dios poderoso. Por eso hoy te decimos, Señor, confiamos sinceramente en ti, Señor. Tú has escuchado nuestras oraciones, Señor. Tú nos has sacado del pozo de la destrucción, Señor. Tú nos sacaste del barro, tú nos sacaste del lodo, Señor. Y tú has puesto nuestros pies en la roca, Señor. Y hoy podemos decir que allí estamos en tierra firme, Señor. Y esa tierra firme donde tú nos pones nos hace andar con seguridad. Hoy te damos muchas gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor, porque cuando nosotros oramos a ti, viene descanso para nuestra alma, Señor. Cuando esperamos con paciencia y dándote gloria, tú puedes responder a nuestras vidas, Señor. Tú puedes manifestar tu milagro. Yo te pido que ministres la iglesia, Señor. Hoy sopla de tu vida sobre la iglesia. Alienta a tus hijos, Señor. Yo declaro que este es un pueblo de fe, un pueblo que le cree a Dios, un pueblo que espera en Dios. Porque nosotros sabemos que es pues la fe, la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que aún no vemos, Señor. Y yo hoy te doy gracias, Dios, gracias porque tú estás impartiendo descanso, porque estás fortaleciendo nuestra fe, porque nos estás dando nuevas fuerzas, Señor, gracias.
Gracias porque en cada situación que vivimos, por difícil que parezca, allí estás tú, Señor. Gracias porque vemos, Señor, tus manifestaciones en medio de las circunstancias. Vemos tus misericordias, vemos tu gracia, Señor. Por eso hoy te alabamos, te glorificamos, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación a ti. Te bendecimos, Señor, te bendecimos. Y te pedimos, Dios Todopoderoso, que hoy impartas tu bendición sobre la iglesia, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.